Bueno, hablamos con Julián. Sí. Nos metemos de lleno, Gadano, en lo que ha pasado. Primero, ¿la decisión es buena o es mala, la intervención administrativa? Mira, no, yo creo que es mala. Creo que es inocua desde el punto de vista de los efectos prácticos reales. Es decir, no se sabe muy bien qué significa un interventor administrativo que dicen que no va a afectar la operación, con lo cual es una especie de veedor. Veedor ya tienen un controller, para eso está el ente regulador. El ENRE. El ENRE, claro. Que digamos que esta administración, si tenemos un segundo, después me detengo a comentar eso, pero esta administración ha despreciado bastante. Entonces no se entiende muy bien. Ahora, seguramente va a tener efectos negativos porque, digamos, es una especie de sheriff que entra a una empresa que está ahí alrededor del management, que digamos que va a meter ruido, va a meter tensión, va a afectar seguramente en un contexto en el que está muy exigido el management, va a afectar el rendimiento de la compañía. Entonces no se entiende muy bien. Al ser un intendente del Gran Buenos Aires, que además no deja el cargo, uno pensaría, y hay elecciones, uno pensaría que en todo caso lo que va a tratar es de orientar, digamos, de vigilar que no haya problemas, digamos, esto ya es una sensación mía, digamos, Sí. de que, en todo caso, de que no haya problemas, es decir, de ir parchando problemas que ocurran, digamos, en el sur del área metropolitana para evitar... Que se vean lo menos posible. Claro, exactamente, que es por otra parte una de las características de esta administración, tratar de que no se vea. Si ustedes me permiten, para que la audiencia lo tenga claro, rápidamente repasamos cómo funciona el mercado eléctrico en la Argentina. El mercado eléctrico tiene tres partes. Correcto. La primera, que es generación, que teóricamente funciona en competencia, eso es lo que dice la ley. En Argentina está bastante ensuciado eso, pero funciona en competencia. Sí. Después el transporte mayorista, es decir, las líneas de alta tensión, y la distribución minorista, que esos son Edenor y Edesur, que es monopólico, que está concedido por el Estado por 99 años y que está regulado, digamos, mediante un contrato de concesión que tiene obligaciones para ambas partes, no solo para los concesionarios, sino para el poder concedente también. Esto, digamos, de este mercado dividido en tres, se deriva las remuneraciones. ¿Y cómo se compone lo que uno paga en la factura? De tres partes. La remuneración al mayorista, ¿sí?, que es un cálculo en un mercado en competencia complejo, que hoy en parte está subsidiada. Al día de hoy, digamos, lo que paga la factura, digamos, lo que paga el mercado es el 47%, el resto lo cubren subsidios por parte de digamos... Hoy estamos pagando el 47% de la producción. Hoy estamos pagando el 47% de lo que cobra el generador de energía eléctrica. Bien. Y estamos pagando el 47% ¿por qué? Porque bajó el precio del gas, que es un muy importante componente del costo, y porque subieron algo las tarifas. Hace 4 meses estábamos pagando el 28%, Claro. el resto era subsidio. Que subsidio no es que no lo pagamos. No, lo pagamos, Lo pagamos de manera claro. poco transparente, lo pagamos con inflación, lo pagamos de un montón de formas. Y finalmente a la clase media nos lo paga, en fin, no hace falta. Entonces, el primer componente... Probablemente los sectores más populares cuando pagan el IVA, cuando compran alimentos. Y cuando se come la inflación, exactamente, porque digo, el Estado no está pudiendo recaudar genuinamente todos los recursos que tiene, entonces en parte emite. Pero volviendo, entonces el primer costo es lo que se le remunera al mayorista. El segundo es una tarifa fija que no incide mucho en el costo total, o sea que no es problemática al transporte mayorista. El tercero es lo que se llama el valor agregado de distribución, que cobran Edenor, Edesur, y el cuarto son impuestos. Sí. Además en la tarifa meten, como es fácil de cobrar, meten impuestos. El distribuidor minorista no recibe subsidios directos. Digamos, le renegocian deudas, hay un montón de subsidios indirectos, si querés. Lo que han hecho simplemente es atrasarle las tarifas, es decir, bajarle la rentabilidad. Entonces, si vos le bajás a lo largo de muchos años la rentabilidad a una empresa, esa empresa busca resquicios, no te paga, negocia su deuda, la negocia en buenas condiciones. No invierte. Y no invierte. Claro. Exactamente. Ese es el problema principal, que no se arregla con un sheriff adentro de la compañía. Se arregla con recomponer un sistema que está totalmente destruido. Ahora, uno puede entender entonces que deciden intervenir y no quitarles directamente la concesión por esto que vos estás marcando, porque el incumplimiento es de ambas partes. No es solamente el incumplimiento, en este caso, por ejemplo, de Edesur, que no invirtió, sino que además también el incumplimiento está por parte del gobierno que no actualizó las tarifas. Sí, el primer incumplimiento va mucho más allá de las tarifas. El primer incumplimiento es por parte del Estado. Cuando el Estado decide, cuando asume este gobierno, la ley de emergencia económica, que en Argentina nos encantan las leyes de emergencia económica, que son como leyes para no cumplir la ley, porque las leyes de emergencia económica dicen no vamos a hacer esto, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer O esto. sea, suspende los contratos En términos de corto plazo preexistentes. es buenísimo, porque Claro. es qué poderoso soy,
Pero afuera es, che, este país para invertir es un problema, te cambia la regla de juego cada 10 minutos. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley modifica los contratos. Además, intervienen los entes reguladores que estaban funcionando normalmente con un directorio designado por concurso. Ellos intervienen los entes reguladores, no está en la ley que regula a los entes, por eso lo ponen en la ley de emergencia económica, convierten el ente regulador en la práctica del interventor en una dependencia del gobierno. Walter Martelo, en particular. Sí, exactamente. Claro. Entonces, todo eso va combinando, digamos, un escenario en el cual el gobierno lo que hace es romper su parte de los O contratos. sea, lo que debió haber hecho el ENRE en estos 3 años y no hizo, es lo que supuestamente va a hacer eventualmente Ferraresi con facultades extraordinarias a las del ENRE, como por ejemplo la autorización de gastos, porque el subsecretario de Energía, Santiago Gianotti, dijo que el interventor no tiene capacidad operativa, pero que va a estar fiscalizando y autorizando gastos. Sí, por lo tanto está empiojando un poco más el día a día de la compañía. Cualquiera que ha trabajado, que trabaja, que administra una compañía privada, si tenés además otra persona que te autoriza, Claro, que va a tener una mirada no de negocios, y esto no es un juicio de valor sobre Ferraresi en particular, sino más política, lo que va a hacer es empiojar. Puede ser que ahora tengamos menos cortes, pero no por Ferraresi, no por nada, sino porque baja la temperatura, entonces el sistema va a estar menos demandado. Ahora en invierno, de nuevo. Claro, ¿qué hubiera pasado si esta intervención se hubiera dado el 1 de diciembre? Probablemente hubiera terminado en el mismo Lo punto. mismo, Pero Eso es lo claro. que no decís cambia vos. nada, no cambia nada, Claro. nada bueno por lo menos. Es decir, no tiene ¿El facultades, quite no de puede cambiar concesión- precios. ¿El quite de concesión es una opción? Yo creo que no, justamente el gobierno busca atajos. ¿Por qué? Porque el quite de la concesión es muy fuerte, va a implicar un conflicto en el CIADI seguro, entonces prácticamente es un regalo. Digo, en él se quiere ir desde Sur. Entonces le quitan la concesión y por lo tanto le están diciendo, en él va a decir, toma la llave, quédate la voz. Sí, toda tuya. Y además ahí, ¿a quién le echan la culpa? O sea, tener en él es tener... Bueno, lo reprivatizarían, se supone, o estatizarían. Esas serían las dos opciones. El quite de la concesión, como es una empresa, digamos, que está trabajando, como su nombre lo dice, algo concedido, implica que el Estado se hace cargo. Mientras consigue un nuevo oferente. Claro. en ese Mientras caso. consigue un nuevo especialista en mercados regulados, prestador. digamos, sí, Sí. por decirlo de alguna manera. Sí. Ahora, eso para el gobierno es un riesgo gigante. Primero que además, todo esto está... O sea, hay que entender el rol de Ferraresi, quitar la concesión. Todo esto teóricamente está regulado. El gobierno no puede cambiar el esquema de remuneración, quitar la concesión porque sí. O sea, el quite de la concesión tiene que ser el producto de un informe técnico que va en detalle en función de lo que le dice el contrato de concesión que puede hacer. Bueno, No, eso se es me lo que ocurrió. instruyó Flavia Rollón a los propios para elevarla al Congreso en los próximos 90 días, etcétera. Todo lo cual, insisto, me parece mucho fuego artificial porque hubo 36 meses, Claro, es ganar Bueno, tiempo. 38, donde hubo un ENRE, donde hubo una Sí. mirada atenta. Edesur no es un problema hoy, lo viene siendo hace 2 años. Parecen que están como endiablados. Sí. Probablemente haya alguien que quiera comprar, yo algo deslicé el viernes pasado, alguien que quiera comprar que sea Sí. afín o cercano y que por eso también le dé un impulso adicional al conflicto. Pero en cualquiera de los casos, lo que está claro es que acá hubo alguien que hizo la vista gorda o no demandó o no reclamó lo que la empresa no hizo, pero tampoco estuvo dispuesto a mantener las garantías para que esa empresa lo haga. Sí, yo te diría eso. O sea, yo te diría que es un... Si uno ve los países, no te digo Suiza, Suecia, Finlandia, Dinamarca, los países limítrofes de la Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, son países que tienen mercados eléctricos ordenados. Con algún tipo de orden, mejor, peor, nos puede gustar más o menos, pero ordenados. Cada uno sabe qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cómo lo penalizan y cómo se le remunera. El mercado argentino, alguien vino hace 2 décadas, pateó la mesa y nunca la hizo de nuevo. Entonces es un mercado que tiene reglas que dicen hay que hacer A y que en la realidad se hace B, C, D. Está totalmente Y desordenado. porque tendrán organismos independientes también. No es algo que hablamos siempre en todos los ámbitos. Digo, desde el Banco Central, que ahí también tenemos una gran diferencia, por ejemplo, con Brasil, hasta el ENRE, hasta una oficina anticorrupción. Digo, y estoy hablando de distintos... Sí, acceso a la información pública, Exacto. etcétera. Sí. Sí, bueno, hay una... A ver, permitime una opinión, si querés. Yo creo que hay una visión de la política implícita ahí que tiene que ver con que, me parece a mí, con que quienes gobiernan hoy consideran que el que gobierna tiene todo. Es decir, la idea de la división del poder Claro. les cuesta. Entonces, ¿cómo puede ser que haya un regulador independiente que yo no digo todo lo que tiene que hacer? Y ahí hay un problema, porque lo que han hecho, si ustedes me permiten, es romper un sistema que funcionaba armónicamente, que tiene varias partes, no solo la tarifa, que la han destruido. Más allá de que hay responsabilidades de Edesur, Edesur heredó un sistema, digamos, un área de SEGVA de la vieja empresa estatal más compleja,
tuvo problema de gestión, eso explica la diferencia entre Sur y Edenor, pero el problema principal es que el sistema no está remunerando, ¿sí? Y no solo no está remunerando, como es un sistema integral que además de la remuneración incluye compromiso de inversión, calidad de servicio y multas, al congelar en la práctica o al prácticamente bajar mucho la remuneración, congelarla en la práctica en términos de inflación, han congelado las multas también, porque las multas son un derivado de la remuneración. Las multas se calculan en función de la remuneración. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Hoy tenés empresas en un sistema desquiciado a las que les es, el caso de Sur es un caso, les es más racional, más barato, más simple pagar las multas baratas hacer la inversión que para mejorar la eso. calidad de Claro. servicio. Lo mismo que Eso- le pasa a los que contaminan en el riachuelo, entre otros. bueno, y demás. exacto. Este es el problema estructural del sistema eléctrico argentino. No malos, buenos. Hay malos y hay buenos, pero hay herramientas teóricamente para que los malos mejoren la calidad de servicio o paguen multas caras si esto funciona como debe Clarísimo. funcionar. Julián, como siempre, gracias. Clarísimo. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Hasta la próxima y perdón por el tiempo.